Don Juan Gonzalo Espina, muy buenos días. Muy buenos días, Enrico. ¿Cómo estás? Tienes cara de cansado, cosa que no me extraña porque, oye, no paras. No hemos parado, está la actualidad no has parado. que arde y efectivamente el despacho hay que decir que va bastante bien, estamos contentos. Ahora vamos a asistir a un detenido por una operación, la operación de revelación de datos de políticos que detuvo ayer creo que es la Unidad Central Operativa, la UCO, sí. A los dos chicos, tienen 19 años y vamos a asistir desde el despacho a uno de ellos, así que de aquí me marcho directamente a la policía de Moratalaz y mañana será vista en la Audiencia Nacional. Mañana será vista en la Audiencia Nacional. Oye, pues mira, enlazando lo que me estás contando, luego te preguntaré también en nuestra conversación, porque has estado viajando por Iberoamérica, ¿no? Por Hispanoamérica. Has estado hasta hace unos días en Perú. Hemos estado en Perú. En los procedimientos con implicación de derecho penal internacional siempre tiene que haber un vínculo con España. En este caso, estábamos defendiendo a un peruano español, hispano-peruano, que reside en España, un constructor que hace 20 años decidió venirse a nuestro país y que se le ha interpuesto una denuncia por un delito de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales en Lima, porque supuestamente desarrolló una promoción inmobiliaria que no se ejecutó. Esta extradición se tramita en la Audiencia Nacional y una de las claves para ganar la extradición es demostrar que estamos ante un incumplimiento contractual, mercantil. ¿Qué ocurre? Que con los países latinoamericanos, cuando hablamos con los despachos de abogados en Perú, por la diferencia horaria, la cultura, la lengua también es castellano, pero hay algunos matices, nuestro cliente nos dijo, oye, Ospina, ya que tenemos que proponer prueba en la Audiencia Nacional, ¿por qué no te vas a Perú, identificas los procedimientos civiles que se dirigieron contra nosotros, el concurso de acreedores que existió, y así podemos demostrar al juez en España, que va a resolver sobre si tiene que entregarlo o no a Perú, que estamos ante un tema mercantil? Y además, sobre todo, porque aunque España decida no entregarlo a las autoridades peruanas, que es lo que estamos intentando trabajar, si no conseguimos desactivar en origen, que es en Lima, este proceso penal, nuestro cliente va a seguir con la tarjeta roja, con la red flag de Interpol, y si sale a Francia o a Portugal, pues va a acabar siendo detenido. Por lo tanto, hay que intentar solucionar en estos casos de penal internacional en origen el problema. Hay mucha diferencia, Juan Gonzalo, desde el punto de vista del desconocimiento total o prácticamente total de la praxis jurídica. Hay mucha diferencia entre los procedimientos penales, en este caso, en un país como Perú, como podría ser a lo mejor en Chile o en México, y la legislación española. Bueno, para que la audiencia lo entienda, yo como abogado penalista no ejerzo, no litigo en los tribunales. Lo que hacemos con los clientes es colaborar, estrategia. De allí. Sí, yo lo de colaboración, estrategia, contexto. Entender un poco el devenir procesal jurídico dentro de la lógica propia de un caso, qué es lo que va a suceder. Cuando estuvimos en Tailandia, cuando vino la hermana de Edwin Arrieta a nuestro despacho, pues lo que le dijimos fue, hay que buscar un despacho de abogados en Tailandia, la asesoramos en ese despacho, tuvimos más de 50 reuniones con diferentes despachos locales, hablamos con el despacho de Bangkok, nos dimos cuenta que el caso era en Koh Samui, fortalecimos la defensa con otro despacho en Koh Samui, nos reunimos con el fiscal y cuando formulábamos preguntas tales como, ¿va a declarar este testigo, se va a practicar esta prueba?, lo que buscábamos era respuestas claras, algo que a veces por teléfono, por Zoom o por videoconferencia no encontrábamos. Por eso fuimos a Tailandia un mes antes del juicio y al final salió como salió. En Perú, ¿qué es lo que está ocurriendo en este caso? Bueno, ahora se sigue el procedimiento en la Audiencia Nacional y lo que queremos es entender qué es lo que pasó hace casi 20 años en Perú, porque también los delitos podrían haber prescrito en España, que es una causa para desestimar la entrega a las autoridades peruanas, pero el procedimiento es una buena pregunta la que tú me formulas. Vamos a ver, la dinámica jurídica es similar en cualquier parte del mundo. Una fase de instrucción, una fase de acusación y defensa, proposición de pruebas y el juicio oral. ¿Qué es lo que ocurre? En los países latinoamericanos, yo creo que la conciliación, la mediación, el intentar llegar a un acuerdo previo o incluso negociar con la Fiscalía acuerdos de conformidad reconociendo penas o la culpa, puede permitirnos de forma más flexible un acuerdo que puede ser beneficioso para un cliente. Por ejemplo, y tampoco me dilato más, que el cliente se declare culpable, que esto se puede hacer incluso a través de una videollamada, paga una multa, se condena, pero evitas que vaya al país latinoamericano, que sea encarcelado y que sea peor para sus derechos. Es mejor, Juan Gonzalo, porque aquí tenemos, bueno, estamos viendo, esto no es nuevo, ¿no?, pero nos hemos vuelto a familiarizar con este procedimiento a raíz de la corrupción, y por la que te voy a preguntar ahora mismo, política, que ha vuelto a eclosionar con fuerza en España. Digo, es mejor un buen acuerdo con la Fiscalía, por ejemplo, que prolongar innecesariamente un pleito que en muchas ocasiones, pues a lo mejor la propia defensa del
del imputado, del investigado, del procesado ya en su caso, puede considerar seriamente que lo tiene casi perdido. Claro, Eurico, porque los procesos penales para los abogados no, porque estamos acostumbrados, pero generan mucho estrés, un daño a la salud, cualquier persona que está involucrada en una causa penal. Por eso muchas veces los clientes no buscan tanto, oye, quiero una sentencia absolutoria y que se declare que soy inocente, sino quiero cerrar esto. Y mitigar el posible daño. No es igual ir 2 años o 3 bueno, años claro, las consecuencias penales, sin duda, pero sobre todo si tú puedes ofrecerle a un cliente una solución hoy, declarándose culpable, pagando una multa, reparando el daño a la víctima, que esperar 10 años a ver qué es lo que pueda ocurrir y encima evita su ingreso en prisión, pues es viable y aconsejable pues ese acuerdo. Oye, te voy a traer, si te parece bien, unos minutos a la escena nacional. Valoración técnica, y luego si quieres entramos también en valoraciones políticas, pero valoración técnica ahora mismo de la situación penal de Santos Cerdán. Bueno, yo creo que es un futuro incierto, delicado, jurídicamente difícil y complejo. Muchos años, pueden ser muchos años de prisión. Bueno, como si yo fuera abogado penalista y si fuera el defensor del señor Santos Cerdán, pues ahora mismo estaría preocupado porque no hay nada peor para un abogado penalista que no controlar el procedimiento. Claro. ¿Y a qué me refiero? A no tener acceso a todo lo que hay contra mi cliente y al analizar las pruebas que hay en mi contra y que puedo utilizar a mi favor para conseguir una buena defensa. Ahora estamos en un túnel oscuro en donde la Guardia Civil, la UCO, ha realizado una investigación, se están escribiendo las grabaciones que se han escuchado en esos audios que grabaron otros investigados, como parece ser que ha sido Ábalos u otras personas, y en la prisión provisional ahora mismo es preocupante. ¿Cuántos meses o cuánto tiempo puede estar Santos Cerdán en prisión provisional? Pues depende si cambia la estrategia procesal, si decide colaborar, si decide no tanto colaborar, pero sí explicar las acusaciones que existen contra él. El auto que le envía a prisión de más de 22 folios es muy riguroso, pormenorizado, y viene a analizar punto por punto el por qué lo envía a prisión. En primer lugar, por la línea de defensa que ha optado, que ha sido negar la mayor. No solo negar la mayor y no responder al juez ni al fiscal, solamente a su propio abogado, sino que hacer un alegato político. Yo creo que antes he utilizado la palabra contexto. En Latinoamérica hay que entender el contexto de cuáles son los tribunales, la fiscalía, las acusaciones particulares, en donde todos intentan pues remar hacia lo suyo. En España el contexto es respeto a nuestras instituciones, poner en valor la separación de poderes, y un juez, un magistrado del Tribunal Supremo que lleva más de 30 o 40 años de ejercicio profesional, usted no puede ir ahí a decir que es un preso político o que le está encarcelando por sus ideas. Porque es tanto como llamarle prevaricador, y esto al juez, pues un suponer a lo mejor no le va a hacer mucha gracia. Yo creo que estás predeterminando una situación mala para tus intereses. Muchas veces yo le digo a los clientes, no solamente tenemos que tener la razón, faltaría más, sino que nos la den. Y hay procedimientos en donde tú apuntabas que estoy obligado a llegar a un acuerdo, porque aunque mi cliente es absolutamente inocente, soy incapaz, con las pruebas que existen en la causa, de demostrar su inocencia. Pues yo le digo, oye, 3 magistrados, 3 jueces, no van a creer que tú eres inocente de los hechos de los que te acusan. Entonces, el contexto, en cualquier abogado penalista, en cualquier causa judicial, es determinante y relevante. ¿Se ha establecido una empatía con el tribunal? Negativo. Se ha enfrentado al tribunal. Ni con la fiscalía, ni con nadie. Bueno, se ha optado por esta línea, y lo que ha dicho el Tribunal Supremo es: oiga, usted no colabora, usted no responde a mis preguntas, usted puede destruir pruebas, usted me da una versión inverosímil a un indicio incriminatorio sólido, que son estos audios, para que la audiencia lo entienda, porque hay mucho fuego cruzado. Estos son grabaciones que hizo el señor Ábalos desde su dispositivo, aparentemente, ¿no? Digo, que dice la Guardia Civil. Y claro, no es tanto decir que no se ve identificar esa conversación, porque si yo hablo con alguien de Periodista Digital y les digo, oye, a las 10:30 voy a ver a Eurico, y Eurico le dice a otra persona, aspira a venir a las 10:30, ya estás acreditando con elementos periféricos que yo efectivamente vengo a las 10:30. Entonces, lo que viene a decir la Sala Segunda, el juez instructor, es que le llama la atención que niegue que sea el miembro, la persona que ha participado en esos audios, cuando la literosuficiencia de las conversaciones indican que no han sido manipuladas y que están hablando de actividades y de hechos que
existe y que tienen constancia. Por lo tanto, es un futuro bastante malo para Santos Cerdán, preocupante, creo, y bueno, tendrá que él decidir qué línea y qué opción quiere tomar. El tema de la prisión provisional, también yo quiero decirlo, yo estoy en contra de la misma, ¿no? Ahora nos toca... Siempre ha sido algo muy criticado. Garzón era muy amigo de la prisión provisional, decían que había algunos jueces, Garzón, hablo de hace más de una década y media, como elemento de presión también hasta Totalmente, que... totalmente. Vamos a ver, como defensor de los derechos fundamentales y los derechos humanos, sea de derechas o sea de izquierdas, no me gusta la prisión provisional. Es que hay gente, recuerda a Paco Granados hace algunos años, o Nacho González, que fueron vicepresidentes en ambos casos de Esperanza Aguirre, se tiraron 3 años. En España, y lo digo, y lo he dicho alto y claro, se instrumentaliza o se puede instrumentalizar en algunos supuestos, no digo que en este sea, pero en algunos supuestos, la prisión provisional. ¿Qué ocurre en Francia, ahora que tanto hablamos? Hay 2 jueces, el juez instructor y un juez de garantías que revisa la prisión provisional. Correcto. Para decir si efectivamente está contaminado o no el juez instructor de esa causa y si existen motivos para acordarla. Yo quiero poner encima de la mesa el caso Madoff. Estuvo 24 horas declarando, detenido por la policía y quedó en libertad. El mayor fraude de millones de dólares en los Estados Unidos. Ojalá las reformas en la Administración de Justicia vayan en esta dirección. Oiga, ¿el señor Santos Cerdán puede destruir prueba? Pues oiga, se queda usted en su casa con una pulsera y no puede salir. Claro. Por ejemplo, podría ser una idea, pero ¿qué ocurre? Que nuestra ley de enjuiciamiento criminal no es clara en este aspecto y los jueces al fin y al cabo tienen que administrar las leyes que existen en nuestro país. Le dijo ayer Ábalos, anteayer, vamos, que hizo unas revelaciones de grueso calado por las que te voy a preguntar ahora y también que incriminan o presuntamente incriminarían o salpicarían al presidente del gobierno, que la prisión ablanda mucho. Claro, no es igual estar en tu casa con una pulsera que estar en Soto del Real. Hombre, por supuesto, la prisión, ¿no? Ya los meros calabozos de Policía Nacional o de Guardia Civil te hacen reflexionar. Entonces, te rompen. Miren, te rompen. El señor Aldama creo que le ablandó bastante. Un mes estuvo y aparte de que por su propia seguridad personal, pero dijo, esto yo no lo aguanto más. Claro, la presión, estar lejos de tu familia, en una situación totalmente aislada de tu mundo, de tu extracto social, correcto, también con criminales o personas ya condenadas de larga trayectoria, bueno, pues eso ya para reflexionar bastante. Está claro. ¿Qué figuras penales podrían alcanzar presuntamente si se demostrara que lo que le dice Ábalos a Eduardo y a Irene y a Fernán hace un par de días es cierto? Me refiero a, de momento, el titular más grueso que hemos extraído, hay muchas más, pero irán saliendo, porque la conversación fue muy larga, ¿no? Y lo que harán los amigos de OK Diario será ir dosificando la información, pero no es menor el tema de que él reconozca o anuncie o revele que en septiembre de 2023, 5 meses antes de la detención de Coldo García, el presidente del gobierno le avanzó que estaba siendo investigado. Eso presuntamente, incluso para los que no somos juristas o no somos abogados, penalistas y legos en materia de derecho, podría ser como mínimo un delito de revelación de secretos. Aparte de por la propia posición del presidente del gobierno y de Ábalos, que ya no era ministro, pero podía seguir conservando un cierto nivel de influencia, podría a lo mejor entenderse que podría entorpecer las actuaciones que se estaban llevando a cabo contra Coldo García y otros miembros de esta trama. Yo el análisis que realizaría sería, para que la audiencia le quede claro, el señor Santos Cerdán está en prisión por un delito que podría ser de malversación de caudales públicos, de cohecho, que es el hecho de cobrar para adjudicar una obra. Esta riqueza sería un blanqueo de capitales, y así lo apunta el juez cuando no puede explicar las obras que hizo en su casa o la compra de ese coche, además de una organización criminal. Delitos en abstracto. Creo que además siempre conlleva un delito fiscal, porque va concatenado al de blanqueo. Si se produce un fraude en su renta, en su IRPF superior a 120.000 euros, sí, o habría que analizar, que es el que se suele aplicar, o habría que analizar algún tipo impositivo que podría ser sociedades o otro. Estaríamos hablando sobre todo del IRPF. Bien, estas penas podrían ser fácilmente de 15 a 20 años de prisión en total por los delitos acumulados. 2. El tema de la revelación de secretos. Es gravísima esta noticia, que el presidente del gobierno revele una investigación que tiene un secreto absoluto de sumario por parte de la Guardia Civil. Es un hecho bastante relevante y que en una democracia de calidad
de calidad, en donde la derecha y la izquierda velarían por los pilares de las reglas del juego, que una de las reglas del juego es la separación de poderes, la independencia judicial, la investigación de la UCO, que es un gran éxito, gracias a Dios que existe esa policía judicial que dependen de un juez y que tienen esa imparcialidad, independencia y objetividad para trabajar, pese a que están dentro del Ministerio del Interior, pero es un éxito de todos nosotros, desde los gobiernos de Felipe González pasando por Aznar. ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Cuál es el problema? Que en nuestro Congreso de Diputados existen diferentes partidos que lo que buscan es destruir España. Entonces, cuanto peor le vaya a España, mejor les va a ellos. Y no velan por el interés real de la ciudadanía en un debate noble y sano, democrático. Porque Sumar, Podemos, digamos, movimientos de izquierda que nada tienen que ver con el Partido Popular, por regeneración democrática, cuanto menos creo que deberían de plantear una alternativa al gobierno que estamos teniendo actualmente. Yo no digo que le den el apoyo al señor Feijóo o a la derecha, pero cuanto menos una regeneración. O sea, no puede tolerarse que haya corrupción buena, corrupción mala, delitos buenos, delitos malos. Revelar información de una investigación de la Guardia Civil por parte, en este caso, del presidente del gobierno, puede ser un delito bastante grave y estoy convencido que eso va a traer consecuencias judiciales. Ahí te quiero llevar técnicamente y políticamente, por supuesto, pero además de tu valoración política, que es sobresaliente tu valoración porque tú eres un reputadísimo penalista. ¿Qué pasos? Recuérdale el respetable, hemos hablado con otros compañeros tuyos, pero hemos hablado muchas veces ya de esto en este formato y en otros. ¿Qué pasos habría que recorrer para llegar a una incriminación o a una imputación del presidente del gobierno? Bueno, habría que analizar la información que da OK Diario, el sustento que tiene, me imagino que es de la Guardia Civil, por lo tanto, Vox, en este caso, un movimiento, alguna acusación popular, podría interponer una denuncia en el Tribunal Supremo. Vox presentó una querella ya. Eso he escuchado en la prensa, a presentar esa denuncia, esa querella, ante la Sala Segunda. La Sala Segunda tiene que analizar los indicios y yo creo que aquí es donde mayor dificultad nos vamos a encontrar. Es decir, cuáles son los elementos de cargo que el Tribunal Supremo tiene que valorar y analizar para decir si admite a trámite o no esa querella. Lo que podría hacer es una vía intermedia, es decir, podría admitir la querella, no iniciar los trámites para imputar al señor Pedro Sánchez ningún delito, pero sí investigar. Es decir, al recabar esa denuncia, el Tribunal Supremo podría decir, oiga, existen indicios de criminalidad, vamos a librar oficios. Voy a pedirle a la Guardia Civil si efectivamente existen esas grabaciones, esos audios en donde se acreditan ese posible delito de revelación de secretos. Cuando la Guardia Civil conteste o se practiquen las pesquisas necesarias, se podría realizar ese suplicatorio a las Cortes para ver si autorizan o no la declaración, la imputación de Pedro Sánchez. Las Cortes, el Congreso de los Diputados, se subraya también mucho, y mira, por esto también no lo tenía en la cabeza, pero surge y te lo voy a preguntar. Se suele decir, por hacerlo corto, que ya veréis cómo, desde el punto y hora se llegará al caso, que el Tribunal Supremo, un magistrado del Supremo, solicitara el suplicatorio contra el presidente del Gobierno, 177 o 178 diputados, que es el gobierno Frankenstein, o la mayoría Frankenstein ahora mismo que soporta el gobierno de Pedro Sánchez, se iban a oponer. Y hace algunas semanas, Cepeda, Garcés me comentaban, algún otro constitucionalista me comentaba también, que cuidado con eso porque la negativa de las Cortes a un suplicatorio, en este caso contra el presidente del gobierno, tiene que estar muy, muy bien fundamentada, porque incluso podría darse el caso de que, aunque la Cámara negara el suplicatorio, el Supremo sí pudiera llamar al presidente del gobierno, lo que habría en cualquier caso sí que sería un choque institucional brutal. Bueno, yo creo que habría un choque institucional brutal y analizando el devenir de la actuación del Tribunal Supremo por su forma de actuar, en donde una de sus virtudes es la ponderación, la prudencia. Creo que si nos encontramos con una negativa, con un suplicatorio, digamos, en donde no se admite que vaya el señor Pedro Sánchez a declarar ante el Tribunal Supremo, el cauce de recurso oportuno que acabaría seguramente en el Tribunal Constitucional y ya sabríamos su fallo, claro, sería lo que el Tribunal Supremo esperaría, porque sería un atropello a nuestras instituciones que el Tribunal Supremo se encuentre un suplicatorio en donde se desestima que pueda ir a declarar y ellos decidan que este señor venga. Entonces sería, yo no lo veo. No lo contempla, sería lo que se denomina en nuestro sistema un conflicto institucional. Bueno, yo creo que no llegaríamos hasta ahí, porque quiero creer que aunque tenga la mayoría en el Parlamento, el Congreso no lo bloquearía. El Congreso lo bloquea,
Yo creo que también hay diputados, incluso el señor Rufián, pues, que creo que es un gran orador y hace su papel como diputado, sí, que está en las antípodas de mi pensamiento político, tiene que responder a su electorado, ¿no? Y yo creo que su electorado no puede permitir unos hechos tan graves de corrupción aberrante, en donde se están enriqueciendo con el sudor y el sacrificio de todos los ciudadanos españoles, se maltrata a las mujeres con esa corrupción económica de prostitución. Yo creo que algún día pues, los diputados deberían de hacer más honor a las personas que les han votado y les han puesto ahí que a las siglas de su partido, pues, con integridad y con honor a lo que están desarrollando. Esta opinión es puramente política la que te voy a pedir, no tanto como jurista. Aquí, y esto es un empeño personal mío desde hace mucho tiempo, yo he criticado, porque además en el pasado hemos conocido a padres de la Constitución, o a juristas o personalidades destacadas de aquel tiempo. Yo recuerdo conversaciones que yo mantenía hace muchos años con Javier Algarra, por ejemplo, con José Manuel Otero Novas, que nos reconocía que había sido un inmenso horror el hacer tantas cesiones a los nacionalistas, las imperfecciones, por hacerlo corto, de la Carta Magna. No siendo la menor de ellas, y aquí ya sí voy y digo que es un empeño personal mío, el no haber previsto mecanismos suficientes para que, y aquí no estoy calificando a Pedro Sánchez, siempre lo matizo, hablo en términos generales, ¿no? Pero pudiera llegar el caso que dentro de 5, de 10, de 20 años o de 50 llegara, porque toda Carta Magna siempre tiene vocación de permanecer en el tiempo, como la americana que lleva más de 200 años, pues que llegara un delincuente, un psicópata, una persona desequilibrada, un desalmado a la presidencia del gobierno, y no hubiera los mecanismos, como no los hay, suficientes para expulsarle del poder. Solamente se contempla la moción de censura constructiva. Y si no, la facultad de disolver las cámaras es solo potestativa del presidente del gobierno. Que soy un gran amante de nuestra Constitución, sí, creo que la misma necesita una reforma urgente, pero ahora lo veo difícil, y un punto de inflexión, y lo quiero decir, fue cuando vimos a nuestra policía dar palos, nos guste más o nos guste menos, en Cataluña. O sea, yo creo que hubo un golpe de Estado que nos llevó las instituciones golpistas, ¿no? que estaban representando en Cataluña, y creo que eso fue un punto de inflexión. ¿A dónde voy? La Carta Magna, nuestra Constitución, trae una realidad del año 78, en donde había que respetar las sensibilidades y la ideología de cada uno de nosotros para buscar un equilibrio. Ahora bien, habría que actualizarla, porque podríamos caer no solamente en el aspecto en el que tú bien apuntas o mencionas, Eurico, en donde puede llegar una persona como la que te está gobernando el país actualmente, en donde le han tumbado diferentes estados de alarma por inconstitucional y aún así el mismo sigue, sino ¿qué ocurre si el día de mañana en Madrid surge un partido regionalista? ¿Qué ocurre si el día de mañana en las diferentes comunidades autónomas surgen partidos independentistas, andaluces, madrileños? Es que no nos hemos sentado a valorarlo y a pensar que aquí cada uno el día de mañana empieza a remar a lo suyo. Creo que es un éxito de España, de nuestra democracia. Un partido popular que representa intereses nacionales, un partido socialista cuando lo existía, aunque sea federal, pero cuando representaba los intereses de toda esta casa. Pero el problema es hacia dónde estamos llegando con esta quiebra institucional. Ya empieza a haber voces de que se debe crear un partido en Madrid, pues al igual que existe en Cataluña, que por la ley de ONT sacan más votos el Congreso de los Diputados y deciden quién es el presidente del gobierno con 4 o con 5 escaños. Entonces, ¿qué ocurriría si en Madrid nuestra circunscripción existirían 4 o 5 escaños, porque aquí viven casi 10 millones de habitantes, y decidieran quién es el presidente del gobierno? ¿Se podría pedir mejoras para la comunidad en detrimento del resto de España? Yo creo que la Constitución se debería de actualizar, reformar dentro del consenso y el debate de aquellas virtudes que tenemos y aquellas debilidades. Está claro. Y la ley electoral, ya que lo has mencionado, no puede ser, siempre lo decimos, que en Madrid un escaño cueste 100, 110, 120.000 votos en función de la participación. Y yo, para ser diputado por Zamora, que era la tierra de mis padres, o si me presento por Soria, la figura del curero tradicional o del paracaidista, con 18.000 votos, sea diputado en la carrera de San Jerónimo. Eso que podía tener un sentido en la transición para privar a las provincias más despobladas, sobre todo las zonas de Castilla la Vieja, la España vaciada, que denominamos ahora, hoy en día carece completamente de sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, como tú dices, el que una formación, hemos citado antes a Esquerra, y además con Rufián siempre coincidimos, es un tipo que está en nuestras antípodas, que puede resultar odioso políticamente, pero hombre, la brillantez oratoria no se la puede negar nadie, ¿no? Con representación en 4 provincias obtengan
8, 9, 10, hasta 12 o 13 escaños en la carrera de San Jerónimo y sean determinantes en el futuro de España. Bueno, el día de hoy tienen la llave. Si claro. Cualquiera de ellos, ¿no? O Esquerra o Junts. PNV 6, Batasuna, ETA Batasuna, que yo les llamo siempre así, 5 o 6, exactamente lo mismo. Deciden el gobierno. Y decide el gobierno. Y decir un gobierno, para que la audiencia lo entienda, son aeropuertos, competencias, secretarías de Estado, son miles de millones de euros. Entonces aquí al final al cabo pues también es un negocio en donde los ciudadanos pues deberían de reprochar mayores mecanismos a sus dirigentes políticos para exigirles responsabilidades. Está claro. Oye, antes de despedirte, te pregunto sobre un asunto en concreto, que bueno, ahora está de actualidad también y lo lamento por él, porque sabéis que hay una persona además también muy conocida y famoso, conocido de todos vosotros, bueno, es Cayetano, lo voy a decir, que tiene ahora un problema en ese sentido. La agresión a la autoridad, las condenas, el tratamiento penal de personas que son detenidas, que agreden a un policía nacional, que escapan. Habría que revisar en ese sentido, en fin, bueno, esto que apuntas, quiero aprovechar ya que me has dado la oportunidad de mandarle un fuerte abrazo a los abogados de Cayetano, que son sevillanos. Extraordinarios. He trabajado con ellos en anterioridad y sé que son excelentes profesionales. Estuve escuchando a y les deseo la mejor defensa posible y que se esclarezcan los hechos. En relación al tema del atentado, resistencia, desobediencia, creo que también hay una tarea pendiente que se debería abordar sin ideología política, porque ahora nos encontramos a, digamos, la policía de Marlaska en algunas situaciones en donde aporrean y detienen a personas por tener la bandera de España en Ferraz, y luego nos encontramos unas situaciones contrarias. Yo creo que lo que tendríamos que tener es una policía, como estamos viendo, que es la inmensa mayoría, una policía que tenga mecanismos para detener a una persona cuando comete un delito real de resistencia o de atentado, pero también tener esa flexibilidad para interponer una sanción administrativa si procede y un mecanismo de defensa de la ciudadanía si esa sanción es irregular o ilegítima. Sin embargo, quiero aplaudir el buen trabajo que hacen en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque aunque pueda haber momentos puntuales, hemos comentado tú y yo algún procedimiento de atentado que tuviera un cliente nuestro y la audiencia provincial determinó que no existió resistencia porque no existió ese acometimiento y le deja absuelto, porque básicamente lo que ocurrió en el día del juicio es que la policía no se ratificó y había conjeturas y contradicciones en lo que ponían en el atestado. Dicho esto, la verdad muchas veces solo tiene un camino y cuando uno pues la intenta maquillar se acaba demostrando. Sin embargo, lo que quiero decir, que no llego, es que tenemos una de las mejores policías del mundo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con policía en Estados Unidos, en Francia, en diferentes países europeos. Ya les gustaría a ellos tener la policía que tenemos, en donde podemos interactuar con respeto, con profesionalidad y con humanidad, porque aunque la ley diga que tenemos derecho a un abogado, tenemos derecho a muchos temas, luego el día a día es, cuando hay un detenido, pedir que vaya a servicio. Cuando hay un detenido que fuma, pues decir, oye, ¿se puede echar un piti? Cuando hay un detenido que está en una situación complicada, pues tener esa humanidad que existe en España y que tenemos en momentos delicados y que yo creo que es de aplaudir. Y que luego es mucho más eficaz, además, para el correcto y cabal, para la correcta y la cabal resolución de los procedimientos. El doble valor que tiene la palabra de Policía Nacional como son autoridad, de hecho, ¿no? Así es. Pero claro, luego, ya te estoy entreteniendo unos minutos, pero soy un bicho curioso, periodísticamente, por naturaleza. Y si hay vídeos que contradicen la palabra del policía, o hay evidencias de testigos, a lo mejor hay una situación en la que son dos policías contra una persona y no hay nadie, pero a lo mejor hay situaciones donde hay 25 personas alrededor, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a establecer que muchas veces, pues lo que tú dices, ¿no? El testimonio policial a lo mejor no es correcto o no se ha ajustado la versión a la realidad? Yo creo que las grabaciones son buenas para todos, para el policía protegerle de si el día de mañana dice el detenido que ha sufrido torturas, que existen casos que hemos llevado en el despacho, en donde una persona detenida aparece con un moratón y denuncia a un policía por torturas y, oye, la broma no es menor porque son muchos años de cárcel. También hemos tenido situaciones donde los policías, algún policía se ha extralimitado, ha denunciado a nuestro cliente por atentado y gracias a las grabaciones se puede demostrar que no existió absolutamente nada. Las grabaciones son positivas, son necesarias. Yo creo que habría que trabajar en ese plano de igualdad para agilizar y mejorar la investigación criminal. No tanto con la policía en concreto, sino en general en cualquier aspecto de nuestro orden.